Ya hice un top al respecto hace muchos años. Y leer los comentarios de personas con el don de la imaginación, a quienes se les retorcían las tripas, poniéndose en el lugar de las personas que sufrieron aquellas hórridas torturas, me causó placer. Por eso, he aquí la secuela. Una aún mucho más grotesca que el primer top. Lo que verás a continuación, todo peor que las más sórdidas películas de horror y gore actuales, lo sufrieron seres humanos reales. Y como sus semejantes, es lo mínimo que nosotros, desde la comodidad de donde estemos, podemos hacer. No darle sentido solemne a sus muertes, tratando de ponernos en el lugar de aquellos quienes sufrieron las 7 peores ejecuciones jamás concebidas por el ser humano. Número 7. El método de ejecución que abre este top se inauguró en Alabama, Estados Unidos, en enero de 2024 para matar al condenado a muerte llamado Kenneth Eugene Smith. Basado en el testimonio de las personas que vieron morir al señor Smith, el medio BBC describió la ejecución de la siguiente manera. Los testigos observaron de 2 a 4 minutos de contorsiones y unos 5 minutos de respiración agitada antes de que fuera declarado muerto a las 20 horas con 25 minutos, hora local. Respirar nitrógeno sin oxígeno hace que las células del cuerpo se descompongan. En otras palabras, el sentenciado no solo sintió congelarse sus pulmones, no solo los sintió resquebrajarse como cristales, sino que pudo experimentar cómo las células de su cuerpo comenzaban a licuarse y descomponerse en una agonía que duró tanto como 2 canciones promedio de Spotify. Sigue el medio BBC de la siguiente manera. El método fue denunciado por algunos profesionales médicos que advirtieron que podría causar una serie de percances catastróficos que van desde convulsiones violentas hasta la supervivencia en estado vegetativo. Alabama y otros 2 estados aprobaron el uso de la asfixia por nitrógeno como método alternativo de ejecución, porque las sustancias utilizadas en las inyecciones letales se han vuelto más difíciles de encontrar. Poco imaginaban los activistas contra la pena de muerte que en el siglo XXI esta no solo no sería erradicada, sino que se idearía un nuevo método de ejecución, uno mucho más brutal y doloroso aún que la mismísima silla eléctrica. Número 7. Número 6. El garrote vil parece un instrumento propio de la Edad Media y, sin embargo, fue el método de ejecución de la pena capital en España durante el siglo XX, hasta el año 1978, en que fue abolida, lo cual lo hace un método de ejecución relativamente de reciente uso. Vale decir, existen personas vivas hoy que fueron testigos de ejecuciones con el garrote vil. Consiste en una silla con un respaldo en forma de poste al cual se ata al condenado, tras lo cual
se le pasa una anilla de hierro por el cuello, generalmente oxidada por el uso, que se cierra detrás del poste con un enorme tornillo sin punta, que mediante giros y giros es introducido en la nuca del reo, quebrándole algunas de las vértebras lentamente, mientras la anilla, por otra parte, lo estrangula por delante. En teoría, debería ser una muerte rápida, pero, como dicen, del dicho al hecho hay un buen trecho. Lo cierto es que la resistencia del cuello de algunos individuos era admirable y la fuerza de algunos verdugos lamentable, provocando en el garrote vil algunas escenas de auténtico horror con estrangulaciones a cámara lenta que podían llegar a durar tanto como media hora. Por ejemplo, el informe médico de la ejecución de José María Jarabo en 1959 detallaba que la muerte se había producido con excesiva lentitud. El fallecimiento se demoró 25 minutos. Jarabo tenía un cuello poderoso y su verdugo, Antonio López Sierra, era bastante débil físicamente. Ahora imagínate el tiempo que demora un pollo en cocinarse al horno. E imagínate ser estrangulado durante todo ese tiempo, mientras un tornillo oxidado y sin punta va presionando las vértebras de tu espalda de forma lenta y recesiva una y otra vez, mientras el verdugo se cansa, afloja la presión y luego insiste otra vez. Todo esto sin poder siquiera gritar ni hablar, solo respirar dolorosamente por una tráquea quebrantada. Recordemos, la última persona en morir así lo hizo hace solo poco más de 40 años. Número 6. Número 5. Los antiguos romanos eran especialmente imaginativos y crueles en sus métodos de ejecución. Si vamos a guiarnos por la fama, pocos medios de ejecución son más famosos que la infame crucifixión romana, método por el cual fue muerto posiblemente la persona más famosa de la historia, Jesús de Nazaret. Menos célebre, pero igual de dolorosa, fue la crucifixión de Espartaco. Y no solo de él, sino de miles de sus seguidores insurrectos contra el imperio, a ambos lados del camino que llevaba a Roma. La muerte en la cruz implicaba ser clavado por los pies y por las manos. Luego, elevado en el aire para que los brazos sostuvieran todo el peso del cuerpo. Pocos entienden la lógica terrible de este procedimiento. Aparecen terribles calambres musculares y a medida que estos van agarrotando el cuerpo y el peso del mismo cae sobre los pulmones, el condenado muere por asfixia, con los pulmones aplastados en el aire por el propio peso de sus músculos acalambrados. Esta muerte tardaba de 1 a 2 días en sobrevenir. Pero si bien este es el método más célebre de ejecución de los romanos, existía una pena alternativa menos famosa, pero no por ello menos terrible, que merece compartir un lugar en este top: la poena culei. La poena culei consistía en provocar cortes diversos, pero no mortales, al condenado, de forma que sangrara, pero solo de forma superficial. Luego se lo encerraba en un bolsón de cuero, al cual se introducían diversos animales salvajes, como ratas, serpientes,
gatos monteses y todo lo que pudiera enfurecerse, arañar y morder. Se cerraba el bolsón de cuero con los animales salvajes y el individuo dentro y se lo arrojaba a un lago para que se hundiera. Envuelto en la furia de las alimañas del bosque, desesperadas por salir, la víctima moría despedazada tras un par de horas de agonía porque la bolsa, al ser de cuero, no se rasgaba fácilmente y por tanto el agua no entraba para brindarle una muerte rápida por nada menos que ahogamiento. Número 5. Número 4. La siniestra forma de ejecución que trepa tan alto como el puesto número 4 es, ni más ni menos, que de un gobierno vigente. Como no podía ser de otra manera, se trata de Corea del Norte. Y es una forma de aplicar la pena capital reservada especialmente a quienes el gobierno del dictador norcoreano considera traidores a la revolución o, más especialmente, traidores a él. La ejecución consiste en desnudar al condenado y arrojarlo a una enorme celda repleta de perros salvajes a quienes se les privó previamente de alimento y de sueño por varios días. Algunas fuentes dicen que se unta al condenado con feromonas de gato para provocar una reacción más intensa, aunque no se puede confirmar de forma independiente. El condenado es encerrado en compañía de decenas de estos perros que lo atacan ávidamente, mordiendo sus piernas, sus brazos, su cara y sus partes íntimas, sin piedad. Quizá por unos instantes se calmen mientras el condenado llora sus heridas y le lamen la sangre, hasta que algún movimiento hace que la furia de los canes despierte de nuevo, mordiéndolo hasta finalmente devorarlo vivo. De hecho, se especula que para prolongar el sufrimiento se emplean perros de razas no muy grandes. Y todo esto sería demasiado terrible para ser verdad, si no fuera confirmado por el hecho de que el mismísimo tío de Kim Jong-un, el regente norcoreano, fue condenado a esta terrible forma de morir, tal como informó un medio chino ni más ni menos, el cual fue verificado por agencias europeas tan creíbles como ABC. Número 4. Número 3. Vamos a leer la exacta definición de lo que es el necklassing, porque no por breve y concisa deja de ser menos terrible. Dice la Wikipedia: es una práctica de tortura y posteriormente de ejecución extrajudicial, llevada a cabo forzando a la víctima a llevar un neumático impregnado de gasolina alrededor del pecho y de los brazos, y prendiéndolo en llamas. La víctima puede tardar hasta 20 minutos en morir, sufriendo gravísimas quemaduras en el proceso. Esta brutal forma de ejecutar a una persona nació en Sudáfrica y era empleada por las guerrillas negras para ajusticiar a los que percibían como colaboradores del apartheid. Lamentablemente la historia del necklassing está perfectamente documentada y hasta sabemos el nombre de su primera víctima, Maki Skosana, a quien, de acuerdo a la Comisión de la Reconciliación para la Verdad y la Justicia de Sudáfrica, se le puso un neumático y se lo roció con gasolina para luego prenderla a fuego el 20 de julio de 1985.
varios testigos vieron a la joven correr mientras su cara, cabellos, hombros y senos se iban calcinando sin que pudiera hacer nada al respecto. Según los mismos testigos, tropezó varias veces mientras la goma derretida del neumático se le pegaba al cuerpo y cayó para, en medio del dolor, incorporarse e intentar inútilmente huir de un fuego que obviamente se movía con ella, ya que en el neck lacing las piernas quedan intactas y la víctima es carbonizada solo en su parte superior. Luego de media hora, la joven Maki Skosana dejó de gritar y cayó tosiendo y emitiendo estertores para finalmente morir. La práctica fue exportada a zonas tan remotas como Sri Lanka y es empleada hasta el día de hoy por los traficantes de droga de Brasil, llamándola microondas. Número 3. Número 2. A veces, los métodos de ejecución nacen de la necesidad de improvisar. Este método de ejecución fue literalmente una obra de arte, encomendada a un talentoso artesano, quien desarrolló una pieza tan bella e imponente en su forma, como terrible y cruel en su efecto. Phalaris fue un gobernante de la antigua Sicilia en el siglo V, quien, deseoso de implementar una forma de ejecución capaz de aterrorizar de forma indeleble a todos sus enemigos, encomendó la tarea de crear la misma a su artesano favorito, Perilo, quien diseñó una máquina que consiste en un enorme toro de bronce hueco para que entrara dentro una persona y cuyo único escape de aire era a través del hocico del toro, por lo cual toda emanación o sonido producido dentro del metálico animal era convertida en un intenso mugido. El condenado debía ser introducido dentro del toro de bronce. Luego se encendía un enorme fuego bajo el mismo, de forma tal que la víctima encerrada en el toro se asaba viva y a medida que sus fluidos se evaporaban, comenzaba a gritar y a gritar. El toro producía unos mugidos estremecedores que, según algunas crónicas, podían oírse desde muchísima distancia. El tirano Phalaris no tuvo mejor paga para su talentoso artesano que probar el instrumento con él mismo. Así que Perilo, el diseñador del toro de Phalaris, fue también su primera víctima. Se cocinó dentro del animal de bronce, mientras la gente en el exterior se estremecía escuchando los bramidos del toro que en realidad eran producidos por los gritos de horror del desdichado. En una suerte de justicia poética, el mismo Phalaris fue la última víctima de tan demoníaca creación, ya que, cuando fue derrocado, lo ajusticiaron, empleando el terrible método que él había empleado tantas veces con otros. Número 2. Número 1. Lo que mora en el primer lugar es una forma de morir tan endemoniadamente cruel que algunos historiadores quisieran creer que la misma no haya existido, pese a que hay ilustraciones históricas que la documentan. Fue una creación del pueblo vikingo y consistía en abrir a la víctima lentamente desde la columna vertebral de forma quirúrgica, cortando y abriendo las costillas una por una, de forma que parecían alas manchadas de sangre, sacando luego
los pulmones hacia afuera. La herida abierta se cubría con sal para que cicatrizara y para provocar un indecible dolor adicional. En ese estado se dejaba a la víctima sufriendo hasta que moría lentamente enloquecida por el dolor. Reyes, mártires y oficiales de la Iglesia Católica tan importantes como arzobispos murieron por este método, lo cual da testimonio de que, por terrible que nos parezca, fue una práctica bastante común dentro del pueblo vikingo para tratar con sus enemigos. Quiero que lo imagines, que lo veas en tu cabeza en todo su horror. Número 1. Si el video te gustó, apreciaría mucho dos cosas. Que comentaras algo, nos encanta leer comentarios. Y que por favor le dieras pulgar arriba al video. La ambientación musical ha sido cortesía del talentoso Marcos Abel Iacobone. Muchas gracias. Te ha hablado Dross y te deseo buenas noches. Hubo momentos en que, por leerlo, te mataban. Y hubo momentos en que, por no leerlo, te mataban también. El presente será con toda seguridad uno de los contenidos más polémicos de este canal. Y luego de todas las cosas que has llegado a ver acá, sabrás que eso es mucho decir. Hoy exploraremos el lado oscuro del libro más importante de todos los tiempos. Prepárate muy bien porque estos son los 7 misterios más inquietantes de la Biblia. Número 7. El célebre William Shakespeare citaba mucho a la Biblia en sus obras, más específicamente al libro de los Salmos. Shakespeare estaba de hecho obsesionado con ello. Con los años se abrió paso una interesante teoría que dice que nadie menos que él ayudó a traducir la Biblia. Verás, Shakespeare cumplía 46 años cuando se terminó la traducción inglesa oficial de la Biblia del rey Jaime. Si tomamos esa versión específica y vamos al Salmo número 46 y cuentas 46 palabras hacia adelante, llegas a la palabra shake. Si cuentas ahora 46 palabras para atrás, llegas a la palabra spare. Es decir, en el Salmo 46, en la palabra 46 para adelante y 46 para atrás, aparece el nombre del gran dramaturgo y poeta Shakespeare. Esta teoría empezó a circular en el año 1902. Sin embargo, en realidad parece ser mucho más posible que alguno de los traductores de la versión de los Salmos del rey Jaime quiso poner un homenaje oculto a Shakespeare con motivo de su cumpleaños y, sabiendo la obsesión de él por el libro de los Salmos, hizo coincidir estas dos palabras que forman su nombre en el número 46, la edad que él cumplía en ese entonces. No cualquiera recibe un tributo en nada menos que la Biblia, así sea gracias a un traductor. Número 7. Número 6. Sinónimo de pecado y más específicamente de pecado sexual. Tan así
que al sexo anal se le denomina sodomía en homenaje a una de estas dos ciudades maldecidas por Dios en el Antiguo Testamento. El relato bíblico habla que Lot, su esposa y sus hijas vivían en una de estas ciudades a las cuales Dios, harto de tanta inmoralidad, había decidido destruir por completo con una lluvia de fuego y azufre. Nos encontramos frente a una de esas historias bíblicas que parece demasiado increíble para ser verdad, y sin embargo, un equipo de arqueólogos parece haber descubierto evidencia de que, efectivamente, estas ciudades antiguas fueron de hecho auténticamente destruidas por una lluvia de fuego y azufre. Pero la teoría científica no habla de la furia de Dios, sino de un meteorito el cual se desintegró a poco de tocar la ciudad, ocasionando una explosión 1000 veces más potente que la bomba de Hiroshima. Los sorprendidos habitantes de la ciudad quedaron cegados al instante. La temperatura del aire se elevó rápidamente por encima de los 2000 grados Celsius. Ropa y madera estallaron inmediatamente en llamas. Espadas, lanzas y hasta la cerámica comenzaron a derretirse. Al parecer, detrás del relato bíblico, pues las fechas y la zona coinciden, hubo un hecho histórico verificable. Se calcula que en dicha lluvia de fuego y azufre murieron en la ciudad de forma instantánea unas 8000 personas. Está claro que Lot, quien era pariente de Abraham, sobrevivió a dicho cataclismo. Si no, no hubiera sobrevivido y no pudiera obviamente haberlo contado. Lot sobrevivió porque huyó a las montañas a tiempo. Obviamente los creyentes y los no creyentes de la Biblia tendrán respuestas diferentes a estas preguntas que irán desde la intervención divina a la cruel naturaleza del cosmos. Lo irónico de esta historia bíblica es que, habiéndose salvado de la destrucción de estas dos ciudades, Lot, en las cuevas a las cuales huyó, fue emborrachado y violado por sus propias hijas. Número 6. Número 5. Los jinetes del Apocalipsis seguramente están dentro de los personajes más famosos de toda la Biblia. La influencia de los mismos en la cultura popular es tremenda, tanto en películas como en videojuegos. Sin embargo, aquí es donde puedes hacer una pregunta. ¿Cuántos son los jinetes del Apocalipsis? Seguramente te tienta a decir que son 4. De hecho, así se les llama, los 4 jinetes del Apocalipsis: guerra, hambre, peste y muerte. Pero si leemos la fuente original en la que aparecen estos personajes, es decir, el libro del Apocalipsis, escrito por Juan de Patmos en un estado de profundo trance, nos encontramos con que existe un 5º jinete. La cosa es así. El primero es el jinete del caballo blanco. Para muchos representa al anticristo y su cabalgar implica su llegada a la tierra. El segundo jinete es el jinete del caballo rojo, cuyo nombre se revela en el libro y es la guerra, dando a entender que tras la llegada del anticristo seguirá un periodo de guerras terribles. El tercer jinete es el jinete del caballo pálido y representa el hambre, lo cual da a entender que luego de las guerras
vendrá una tremenda hambruna sobre la tierra. Sigue el cuarto jinete, el del caballo negro, que es la muerte. Muchos creen que este es el jinete final. Pero si leemos el texto de la Biblia, dice claramente que a la muerte el Hades venía siguiéndolo de cerca. Por tanto, existe un quinto jinete y es el Hades, lo cual en ese contexto del Nuevo Testamento era el nombre dado tanto a la morada de los muertos como al dios hermano de Zeus que la custodiaba. Para los cristianos posteriores, Hades se transformó en sinónimo, o más bien alegoría, del infierno. El panorama de esta profecía es desolador. Cuando el anticristo llegue a la tierra, será seguido por terribles guerras, una enorme hambruna, y tras esto, la muerte acabará con la mayor parte de la humanidad por pestes, entre los que aún no murieron ni de hambre ni por las guerras. Pero lo más terrible es que el quinto jinete, el infierno mismo encarnado, es el que vendrá de último, recogiendo los cuerpos de los que mueran. Tal vez el quinto jinete sea tan terrible que de alguna forma ha sido eliminado del relato popular y nos quedamos siempre con los 4 primeros jinetes. Pero allí está, siguiendo de cerca la muerte misma, el Hades o infierno sería el quinto jinete, según muchos. Número 5. Número 4. Como es de esperarse, la Biblia aborda el tema del fin del mundo en diferentes ocasiones, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. De hecho, dedica todo un libro, es decir, el Apocalipsis, a hablar de los acontecimientos previos y posteriores a ese fin. Jesucristo, además de haberse proclamado como el Mesías, fue también un profeta que predijo el fin del mundo. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Según el profeta Daniel, el pueblo de Daniel, o sea, Israel, sería atacado por lo que él mismo llama el rey del norte. Un rey de las regiones de Asiria, que es lo que hoy sería Irán. Y durante ese tiempo habría una angustia nunca antes vista. A esa profecía alude Jesús en su sermón. Hoy, en las mismas tierras aludidas en la Biblia, vemos conflictos aterradores que, en la mente de todos, parece anticipar nada menos que el tan temido evento: la Tercera Guerra Mundial. Número 4. Número 3. Me imagino que esperabas encontrar en este top descripciones góticas y grotescas del infierno, con demonios torturando las almas de los condenados. Lamento desilusionarte. En los 66 libros que componen la Biblia, no existe ninguna descripción del infierno como un lugar real. Para entender lo que es el infierno, según la Biblia,
debemos remitirnos a las palabras que los traductores al español han traducido como infierno. Estas son la palabra hebrea Sheol en el Antiguo Testamento y la palabra griega Hades en el caso del Nuevo Testamento. ¿Qué es el Sheol o Hades? En Salmos capítulo 6, versículo 5, aprendemos que el Sheol o Hades es la tumba colectiva de la humanidad, la morada de los muertos, a donde van todos, tanto buenos como malos, a descansar de sus actos. Esto es lo que creen la mayoría de los judíos hoy día y lo que creían los cristianos primitivos. La palabra infierno deriva de inferis, es decir, lo que está abajo, o sea, el sepulcro, la tierra, la tumba. No es un lugar de tormento y, ciertamente, no es descrito como tal en la Biblia, ni más ni menos. El infierno que tú conoces, el de Dante, lleno de demonios, peligros y castigos inenarrables contra los pecadores, no existe en la Biblia. En la Biblia, el fuego es simplemente un símbolo de destrucción, no de tortura. Según la Biblia, además, el diablo, los demonios y finalmente la gente malvada será arrojada al lago del fuego, que es un enorme basurero donde se quemarán y dejarán de existir para siempre. Es decir, insinúa que serán destruidos, no torturados por toda la eternidad. Número 3. Número 2. En la antigüedad, una táctica de guerra muy común era el llamado estado de sitio, o a secas, sitio. Esto es, en argot militar, rodear una ciudad e impedir que nada entre o salga de la misma por un periodo prolongado de tiempo. Las tropas invasoras podían sitiar una ciudad durante meses o incluso años para provocar así la rendición de los ocupantes que iban sucumbiendo al hambre, a las enfermedades y a la sed. La situación de las personas en una ciudad sitiada podía llegar a ser terrible. En el Antiguo Testamento encontramos varias profecías pronunciadas en diferentes épocas en las cuales a los israelitas se les advierte que si se apartaban de las Escrituras sufrirían maldiciones y serían sitiados por sus enemigos, pasando tal hambre que llegarían a comerse a sus propios hijos recién nacidos. Así leemos en uno de los libros de la Biblia, Deuteronomio. Entonces comerás el fruto de tu vientre, la carne de tus hijos y de tus hijas, que el Señor, tu Dios, te ha dado, en el asedio y en la angustia con que tu enemigo te oprimirá. Samaria era una región montañosa. En el sitio militar que le hicieron a Samaria, el hambre era tal que las madres hacían pactos entre ellas para devorar a sus hijos de forma alternada. Primero el hijo de una y luego con el tiempo el hijo de la otra, como forma de racionar en aras a que la carne de los niños les durase más tiempo. En el caso del relato bíblico, una de ellas, ya saciada por la carne del hijo de la primera, no quiso entregar a su propio hijo y por eso se quejó ante el mismísimo rey, quien quedó horrorizado. Existen abundantes testimonios arqueológicos de que este tipo de situaciones de canibalismo intrafamiliar en ciudades sitiadas eran frecuentes en tiempos bíblicos y, en el caso de la Biblia misma,
cumplieron incluso una terrible profecía previa. Número 2. Número 1. Sin duda la estabas esperando. Es de los seres fantásticos mencionados en la Biblia el más conocido. Fuera de Jesucristo mismo, Él es el personaje más famoso de la Biblia, lo cual tiene sentido, ya que viene a ser su némesis. Me refiero a el Anticristo. El Anticristo bíblico no es como el de las películas. El original aparece en el libro del Apocalipsis y se le describe como una bestia salvaje de 7 cabezas y 10 cuernos con coronas y diademas en los mismos. La misma, según el Apocalipsis, emerge del mar, sí, como un kaiju, y su nombre, según la Biblia, es simplemente un número: 666. Sobre los lomos de esta bestia cabalga una prostituta llamada Babilonia la Grande, la cual en la descripción del Apocalipsis está ebria con la sangre de todos los santos. Pero cuidado, no es la única bestia de proporciones colosales que aparece en el Apocalipsis, ni siquiera en toda la Biblia. En el Apocalipsis mismo se mencionan otras bestias, una de ellas de 2 cuernos, descrita como un cordero que habla como dragón, a quien se identifica como el falso profeta y que es quien pide a los habitantes de la tierra que adoren a la bestia. Todas estas figuras de bestias que emergen del mar, en realidad se inspiran en el más antiguo libro de Daniel, del Antiguo Testamento. Y, con la guía de este, podemos interpretar que en realidad todos estos monstruos eran una alegoría de la época para referirse a potencias y gobiernos agresivos y hostiles. Es decir, claramente no eran bestias reales, sino una alegoría. Para muchos teólogos, la bestia 666 es la sucesión de potencias mundiales que oprimieron a Israel, desde Egipto, la primera cabeza del monstruo, hasta el Imperio Británico, su 7ª y última cabeza. Lo cierto es que pocos enigmas han cautivado más la imaginación que esta bestia apocalíptica llamada 666. Durante 2000 años, teólogos, numerólogos, curiosos, ocultistas, creyentes e incluso ateos han intentado descifrar el significado de ese número y la identidad de la temible bestia salvaje. Sobre la bestia salvaje en sí misma, identificada muchas veces como el mismísimo Anticristo, se han escrito innumerables libros y se han hecho incontables películas. Se han pintado miles de cuadros y desde luego se han compuesto multitud de canciones en su honor. La bestia salvaje es el misterio más retorcido y perturbador de toda la Biblia, el que más ha influido en la cultura popular. Lo peor es que quizás sea el augurio de algo tan terrible que aún no ha llegado. Es por esto que a la bestia 666 le corresponde el número 1 de este top, por ser el misterio más grande, el enigma más difundido y fascinante, la interrogante más inquietante, además que contiene la Biblia y que prácticamente la cierra allí al final, en una especie de broche de oro, para dejarnos pensando sin encontrar jamás una respuesta. Si el video te gustó, apreciaría mucho que comentaras algo, que le dieras pulgar arriba y, si no lo has hecho, que te suscribieras a este canal.
Envío un agradecimiento al usuario 19april200, quien fue la persona que dio la idea para este top. Muchas gracias. La ambientación musical ha sido cortesía del talentosísimo Retro Lovecraft. Por favor, suscríbete a su canal. Te ha hablado Dross y te deseo buenas noches. La política es la nueva religión, el tema prohibido en la cena. Pero es como un cáncer, ¿no es así? Se mete en todas partes y nos obliga a participar. Seguro tienes una lista de acusaciones muy seria contra más de un político o política de tu país. Espero que ninguno a la altura de las atrocidades que verás en este top. Prepárate para el viaje más siniestro, el acto de corrupción más grande, el de jefes de gobierno que, sin distingo de los cabecillas del narcotráfico o de la mafia, utilizan su poder para eliminar gente. Prepárate muy bien porque estos son 7 políticos que mandaron a matar. Número 7. I am a president of a sovereign state, and we have long ceased to be a colony. I do not have any master except the Filipino people. Nobody but nobody. You must be respectful. Do not just throw away questions and statements. Putang ina, mumurahin kita dyan sa forum na yan. ¿Qué puedes esperar de un presidente el cual fue citado por la prensa diciendo lo siguiente? Si con 16 años maté a alguien por una simple mirada, ¿cuánto más ahora que soy presidente? Rodrigo Duterte detallaría más tarde que dicho homicidio fue a puñaladas. Este señor fue presidente de Filipinas desde 2016 hasta recién el año 2022 y dio mucho de qué hablar. Llevó a cabo la campaña antidrogas más feroz en la historia moderna, dando luz verde a las autoridades para que usasen fuerza letal contra narcotraficantes y adictos también en Filipinas. El resultado: miles de muertos durante su sexenio. De hecho, grupos de derechos humanos estiman que la cifra podría ascender a 30.000 civiles fallecidos durante el régimen de Duterte. Cuando Barack Obama lo cuestionó por esto, Duterte no se quedó callado y lo insultó de la siguiente manera: Ina, mumurahin kita dyan sa forum na yan. El tema de la mano dura y las drogas se prestan a debate. Sin embargo, ya que su presidencia terminó, ¿qué tanto ayudaron las medidas de este hombre a ponerle fin al tráfico de drogas en Filipinas? La respuesta es poco o nada. En este top entra Duterte por la puerta grande porque los presidentes electos democráticamente jamás admiten haber matado a nadie. Este tipo, en cambio, es un distinto. Killed about 3 of them because there were 3 of them. I didn't really know how many bullets from my gun went to inside their bodies, but it happened. And I said I cannot lie about it because, but if it means
killing people, kneeling down with their hands tied at the back, that's all bullshit. Do you think that makes you fit for the job of president? Yes, of course. Given the problems of my country, yes. I have 4 million drug addicts in my country. Número 7. Número 6. El hombre que se encuentre en el siguiente escaño no necesita presentación. Fue la persona más poderosa del mundo y seguro que no te esperabas su aparición en un video como este. A pesar de que ganó un premio Nobel de la Paz, quizá el más criticado en la historia, Barack Obama tiene la distinción de ser el presidente americano que más personas ha mandado a eliminar. Para que te hagas una idea, George Bush ordenó 57 asesinatos. Barack Obama ordenó al menos 563. Un gran número de esas muertes fue a través de drones, los cuales, entre Pakistán, Somalia y Yemen, dejaron un saldo de muertes colateral de entre 384 y 807 civiles inocentes. El expresidente Obama tiene otra oscura distinción, el de haber sido, al menos que se sepa, el primer presidente estadounidense en mandar a matar a otro estadounidense. Fue el caso de Anwar al-Awlaki. El golpe no fue dado en Estados Unidos, sino cuando estaba de vacaciones en Yemen y significó todo un hito. Gracias a esto, se supo a detalle que los presidentes de Estados Unidos tienen listas de la muerte y han de firmarla primero antes de que se lleven a cabo. Número 6. Número 6. A este decrépito dictador se le atribuyen al menos 6.000 fusilamientos, pero la cortina de hierro que impuso en la isla que gobernó durante 50 años fue tal que ni siquiera las organizaciones de derechos humanos están seguras de a cuánto ascienden los homicidios de Fidel Castro Ruz. Primeros años después de la victoria es que se dice que hubo un comportamiento agresivo, un comportamiento represivo contra los homosexuales. Te debo explicar de dónde nace eso. En la defensa del país, para defender el país, en un momento dado, fue tal el volumen de la fuerza que necesitaban cientos de miles de hombres. Que tu adversario era nada más y nada menos que Estados Unidos. Castro era famoso por evadir preguntas difíciles hasta cuando estaba chocheando. No creas que hablo encima suyo por mero gusto. No te pierdes de nada porque el tipo jamás acaba por contestar la pregunta que le hicieron. Si quieres, busca el video. Fidel Castro, tenido como ídolo por una célula de trasnochados peleados con el jabón, pero desmitificado ya por todos quienes tienen 2 dedos de frente, fue un pederasta cobarde a quien incluso se le atribuyen actos de sicariato contra sus propios compañeros de armas, quienes, al perfilar el fracaso de la Revolución Cubana, se volvieron revoltosos. Por ejemplo, el caso del avión caído donde iba el revolucionario Camilo Cienfuegos llama la atención por todas las evidencias obscenas que apuntan a que fue el mismísimo Castro quien ordenó su muerte. Y eso por no hablar de que se sabe que hasta los propios carcamales del régimen cubano
sospechan que traicionó al mismísimo Che Guevara, revelando al presidente René Barrientos su paradero en la jungla boliviana, lo que llevó a su fusilamiento. Por haber ordenado ejecuciones no solo de manera masiva, sino además estratégica, contra quienes hacían peligrar no la revolución, sino que Castro fuera el líder de la revolución, este extinto carcamal comunista se queda con el puesto número 5. Que tú con tu adversario eran nada más. Número 4. Dios santo, si eres audiencia de Huesos Negros, ya conoces de sobra al señor que se queda con un escaño alto en este top. Rey de Inglaterra y señor de Irlanda por 38 largos años. Enrique VIII pertenece a una edad remota donde la moral no era lo que es hoy, de acuerdo. Pero espera a que oigas esto. Cito textualmente. Enrique VIII se divorció de una, ejecutó a la segunda, lloró a una tercera y repudió a la siguiente. Pero el caso más trágico fue quizá el de Catalina Howard, una joven de apenas 18 años a la que el rey hizo decapitar por supuesto adulterio. Thomas Cromwell fue mano derecha de Enrique. Eso no evitó que este último lo hiciera decapitar por un carnicero el mismo día en que se casaba con su quinta esposa, Catalina Howard. Catalina descubriría poco más tarde que, muy como otra ex esposa del rey, Ana Bolena, sería mandada a matar por su propio marido acusada de traición. Pero pasa que ni Catalina ni Ana Bolena traicionaron a nadie. Esa palabreja la usaba Enrique cada vez que se quería deshacer de alguien. En este caso, inventó que su mujer le había puesto los cuernos teniendo una relación incestuosa con su propio hermano, razón por la cual la mandó a decapitar. Enrique VIII queda acá arriba porque fue un caprichoso regente que, más que por intrínculis políticas, usaba su privilegio para apartar del camino a toda aquella persona que le pareciera incómoda o, en este caso, se pusiera en el camino de su nueva amante. ¿Alguna vez viste a fans de juegos de rol argumentando que los personajes villanos tienen que tener toda una historia profunda detrás, con motivaciones porque realistamente nadie podría ser tan malo en la vida real? Número 4. Número 3. Sé que todo el mundo está esperando que este tipo aparezca acá por haber sido un genocida todavía más grande que el mismísimo y nefasto Adolfo Hitler. Joseph Stalin es el genocida más grande en la historia de la humanidad, solo por detrás de Mao Zedong. Aún así, hay quien argumenta que el ruso fue, por lejos, mucho más cruel que su contraparte chino. Más allá del genocidio, a Stalin se le conoce irónicamente por haber mandado a matar a muchísimos más comunistas que anticomunistas, capitalistas, fascistas, nazis, etc. Toda aquella persona que este hombre percibiese como un peligro, no para la Unión Soviética, tampoco para su pueblo, sino particularmente para sí mismo,
pasaba a una lista negra. Pero de Stalin hay una anécdota que lo hace merecedor de estar en este top y en nada menos que uno de los 3 escaños finales. Pasa que este tirano comunista fue el primer líder del mundo no solo en asesinar, sino en borrar a sus rivales de la historia por medio de fotomontaje. Como te dije antes, Stalin purgó más comunistas que cualquier otra cosa. Sus principales víctimas fueron quienes en otro tiempo eran sus amigos, sus camaradas, las personas que lo ayudaron a llegar al poder y con las que primeramente había hecho gobierno. Y después de mandarlos a eliminar, las fotos, que hasta aquel momento fueron consideradas históricas, eran grosera y egoístamente adulteradas. Stalin lo hizo no una vez, sino muchas, demostrando una vez más que el comunismo, muy como el fascismo, es enemigo de la verdad. Esta enfermiza labor llegó a tal grado que acá ves su metástasis más absurda y grosera. Todos los que perdieron el favor de Stalin fueron desapareciendo poco a poco, no solo físicamente, sino de la historia. Como los recursos de la época eran limitados, las fotos a veces se recortaban bruscamente para que aquellos condenados a muerte, que en otros tiempos habían sido sus propios camaradas y compañeros de armas, fueran olvidados allá, en la cloaca de la existencia, como si de presionar la palanca del retrete se tratara. Eso era Stalin, y así era la Unión Soviética. Número 3. Número 2. Luego de lo que vimos en el escaño anterior, ¿quién puede ocupar el segundo lugar? Nada menos que un sucesor del sujeto que acabamos de ver. Un teniente coronel que trabajó en la Alemania Oriental y que fungió como agente de inteligencia de la KGB. Un hombre que todos daban por terminado, pero que demostró ser más duro que una infancia en Siria. ¿Cómo Vladimir Putin le puede ganar la mano a nada menos que uno de los peores monstruos en la historia? La respuesta es simple: no puede. Pero dado que uno fue un dictador militar y el otro un presidente contemporáneo, para más señas, elegido democráticamente, no para de ser tan escandaloso como interesante la impunidad con la que este tipo castiga a sus enemigos. Algo que lo ayudó a quedar tan alto en este top es que a veces sus castigos son peores que la muerte. Víctor Yushchenko fue un activista anticorrupción y un político que se oponía a Putin. Era famoso particularmente por ser un hombre apuesto. En algún punto, el Kremlin le suministró un veneno que no buscaba matarlo, sino desfigurarlo. Autores, periodistas, activistas, opinólogos de Internet. Los asesinatos más célebres de Vladimir Putin no son contra terroristas internacionales, ni siquiera contra los enemigos de Rusia. Son simplemente gente que se le opuso personalmente. Rusia es un país de extremos. Lo que una vez fue cuna del comunismo devino hoy en un capitalismo corrupto de amigos. En un sistema cerrado donde un montón de empresarios gozan de todos los privilegios por el simple hecho de ser lamebotas
o ex compañeros de armas de este señor. Estos últimos tampoco se salvan. Tal es el caso de Yevgeny Prigozhin, hombre tenido como el único con las agallas de plantársele a Putin. Un cocinero de hot dogs, elevado a empresario, ascendido a señor de la guerra y finalmente desechado como un pobre idiota que no vio venir lo obvio. Putin quizá no sea el peor en este video. Eso lo reservamos para el primer lugar. Pero queda alto porque sus asesinatos tienen un descaro y una picardía que, más que indignar, hielan la sangre. Y también porque, a diferencia de otros, su historia aún no termina. Quien a hierro mata, a hierro muere. Está por verse. Número 2. Número 1. Genocidas ha habido muchos, pero en lo que respecta a mandar a matar a alguien, el merecedor del primer lugar se lleva de paseo a todos los demás en el top puestos juntos. Mandó a decapitar a tantas, pero es que tantas personas, que la población de su país disminuyó. Qué curioso, pero en lo que respecta a monstruos humanos, un francés vuelve a quedarse con el primer lugar. La primera vez fue en el top de las 7 personas más malas en la historia de la humanidad. Y es que si bien de Maximiliano Robespierre no se puede decir que fue un hombre depravado en el sentido clásico de la palabra, sí que fue un monstruo que firmó la decapitación de hombres, mujeres y niños. ¿Cómo un niño podía ser llevado a sufrir semejante destino? Ser decapitado. Simple. Bastaba con que fuera el hijo o la hija de un condenado por traición, sedición, conspiración o cualquier conducta antirrevolucionaria que se le pudiera endilgar a su padre o a su madre. Que esto último no te confunda. No te salvaba no meterte en o tan siquiera hablar de política. Si eras percibido como una persona perezosa o poco trabajadora, podías ser condenado o condenada por actitud antirrevolucionaria. Si tenías una opinión tan siquiera desfavorable de la revolución, no solo morías tú, sino que por asociación tu familia también, aun si estos fueran completamente inocentes. Todo dependía de qué tan odioso le resultases a Maximiliano Robespierre, el padre de la Revolución Francesa. Individualmente o de a lotes, haciendo matemáticas diabólicas, Robespierre firmó personalmente y o consintió la muerte de más de 300.000 personas. Su período pasó a la historia como la era del terror. Y como todos los demás cobardes y corruptos homicidas en este top, hubo mucho de interés personal y de sacar rédito político en las abundantes decapitaciones que personalmente él supervisó. De todos en la lista, Robespierre es el único que se dio el lujo de atacar no solo a enemigos, sino a un enorme pedazo de la sociedad que le resultaba antipática. Es el único que, a punta de mandar a matar, cometió un genocidio. Uno superior en número al de las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki.
Resulta delicioso, eso sí, que este infame señor haya recibido un tiro en la mandíbula que no lo mató, pero lo dejó con un dolor inhumano. Dolor que padeció en una celda esperando él mismo a ser decapitado. Robespierre fue el mayor terrorista de Estado que jamás existió. La historia quizá no sea tan larga como para poder castigarlo por todas las muertes de las que él fue directamente responsable. Pero al menos, en lo que a karma refiere, tuvo una muerte acorde. Número 1. Si el video te gustó, apreciaría mucho que comentaras algo, que le dieras pulgar arriba y, si no lo has hecho, que te suscribieras a este canal. Muchas gracias. La edición de este video ha sido hecha por el fenomenal Chris Darker. Te ha hablado Dross y te deseo buenas noches. Por sus siglas traducidas al español, FBI significa Buró Federal de Investigaciones, una de las agencias gubernamentales que tiene el honor de ser temida por criminales no solo en su lugar de origen, Estados Unidos, sino en todo el mundo. Con su oficina central en Washington, la capital de ese país, el Buró Federal de Investigaciones o FBI es la policía de mayor nivel, un servicio de seguridad e inteligencia que actúa a nivel federal. A través de incontables libros, series y películas, la cultura popular le ha rendido honor durante todo el siglo XX y buena parte del XXI. Pero eso es ficción. Lo que veremos hoy, en cambio, es real. Conglomerados en este top están los casos más bizarros, terroríficos y misteriosos en la historia del buró. Casos que ni siquiera ellos, los mejores del mundo, pudieron solucionar. ¿Qué clase de mentes criminales y situaciones inenarrables nos esperan a continuación? Prepárate muy bien porque estos son los 7 casos que el FBI jamás pudo resolver. Número 7. Muy al contrario de lo que la policía y las series de televisión aseguran, sí, existió algo parecido a un robo a la mejor usanza de Grand Theft Auto en la vida real. Y salió bien. Fue perfecto. Y cuando digo perfecto, me refiero a perfecto en todos los sentidos. Sin heridos, sin muertos, sin consecuencias, pero sobre todo, brillantemente ejecutado. Tal fue el caso de Cooper, un incidente en el cual el secuestrador de un avión lleno de pasajeros logró obtener el dinero del rescate y salirse con la suya, sin jamás ser capturado. El caso inspiró muchos documentales y figura como una afrenta en el historial del FBI, ya que este departamento nunca pudo capturar ni dar siquiera con la identidad real de este señor de siglas misteriosas, quien se fugó con el dinero del botín, del cual seguramente disfrutó por el resto de sus días. El secuestrador se subió a un vuelo comercial y secuestró la aeronave. Obligó a los pilotos a torcer el rumbo hacia la ciudad de Seattle. Podemos leer lo siguiente en nada menos que la página oficial del FBI. Cuando el vuelo aterrizó en Seattle, el secuestrador intercambió a los 36 pasajeros del vuelo por dinero
y un paracaídas. Cooper se quedó con varios miembros de la tripulación y el avión despegó nuevamente con la orden de poner rumbo a Ciudad de México. Sin embargo, en pleno vuelo y en algún lugar entre Seattle y la ciudad de Reno, el secuestrador hizo algo increíble en plena noche. Saltó de la parte trasera del avión con un paracaídas, llevando consigo el dinero del rescate. Los pilotos aterrizaron sanos y salvos. Los pasajeros también. Pero Cooper había desaparecido en la oscuridad y su destino final sigue siendo un misterio. El FBI se enteró del secuestro durante el vuelo e inmediatamente después abrió una extensa investigación que duró muchos años. Entrevistaron a cientos de personas, rastrearon obsesivamente pistas en todo el país y literalmente casi desarmaron el avión en busca de pruebas. Jamás encontraron nada. El tal Cooper se salió con la suya. El único ladrón en la historia en hacer algo así de espectacular y que encima saliera bien. Número 7. Número 6. En la mañana del 15 de enero de 1947, una madre de Los Ángeles que llevaba a su hijo se encontró con una escena espantosa. El cuerpo de una joven mujer desnuda, cortado a la mitad por la cintura. El cadáver estaba a pocos metros de la acera y posaba de tal manera que, según los informes, la madre pensó a primera vista que se trataba de un maniquí. A pesar de las extensas mutilaciones y cortes en su cuerpo, no había una gota de sangre, lo que indica que la joven había sido asesinada en otro lugar. La investigación subsiguiente fue dirigida por el Departamento de Policía de Los Ángeles. Se pidió ayuda al FBI, que rápidamente identificó el cuerpo. Resultó ser una aspirante actriz de 22 años llamada Elizabeth Short, más tarde apodada la Dalia Negra por la prensa amarillista, dada su inclinación por la ropa negra transparente y por la película Blue Dahlia, que se estrenaba en aquel entonces. Las huellas de Elizabeth Short aparecieron 2 veces en la enorme colección del FBI. En aquella época ya había más de 100 millones de huellas archivadas por ellos. Se enteraron así que primero ella había solicitado un trabajo como empleada en la comisaría del ejército en enero de 1943. 7 meses después de eso, Short había sido arrestada por beber alcohol siendo menor de edad. La oficina también tenía su foto policial en los archivos. En apoyo a la policía de Los Ángeles, el FBI verificó los registros de posibles sospechosos y realizó entrevistas en todo el país. Basándose en las primeras sospechas de que el asesino podría haber tenido habilidades de disección, dado que el cuerpo estaba cortado tan limpiamente, se pidió a los agentes que vigilaran a un grupo de estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad del Sur de California, quienes eran considerados sospechosos. La oficina buscó una coincidencia con las huellas dactilares encontradas en una carta anónima que pudo haber sido enviada a las autoridades por el asesino. Pero aunque ya contaban con 100 millones de registros, aquellas huellas específicamente no estaban en los archivos del FBI. ¿Quién mató a la Dalia Negra y por qué? El asesino nunca fue encontrado, lo cual es una locura, dadas las características monstruosas del crimen. El asesino no cometió ni un error, ni uno. Eso, aún para la época, es tan aterrador como el hecho mismo de que cercenó el cuerpo de Elizabeth Short en 2 pedazos.
Claramente se trataba de alguien muy inteligente y además profesional. Número 6. Número 5. A mediados de septiembre del año 1920, se avistó a un hombre quien conducía un carruaje empujado por un viejo caballo en Wall Street, Nueva York. El tipo detuvo al animal y su pesada carga frente al edificio J.P. Morgan en el corazón de Wall Street. El conductor bajó y rápidamente desapareció entre la multitud. En cuestión de minutos, el carro junto con el caballo explotaron en una lluvia de fragmentos de metal, matando inmediatamente a más de 30 personas e hiriendo a unas 300. La carnicería fue espantosa y el número de muertos siguió aumentando a medida que avanzaba el día. ¿Quién fue el responsable? Al principio no era obvio que la explosión fuera un acto terrorista intencionado. Los equipos limpiaron los daños durante la noche, incluyendo evidencia física que hoy sería crucial para identificar al perpetrador. Abundaban las teorías de conspiración, pero los departamentos de policía y bomberos de Nueva York, el Servicio Secreto de Estados Unidos y el FBI estaban trabajando. Cada uno de ellos perseguía con avidez las pistas. El buró entrevistó a cientos de personas que habían estado en la zona antes, durante y después del ataque, pero obtuvo poca información de valor. Los pocos recuerdos del conductor y del carruaje a caballo eran prácticamente inútiles. Basándose en otros ataques con bombas, el buró sospechó de seguidores del anarquista italiano Luigi Galleani, pero el caso no pudo ser ni remotamente probado. Durante los siguientes 3 años, las pistas se enfriaron. Se pensó que la culpa era de un grupo de anarquistas italianos, pero tal tesis era muy endeble. ¿Por qué tomarse la molestia de hacer estallar una bomba en medio de Wall Street y no adjudicarse la autoría? Eso hubiera sido un mérito inmenso para cualquier grupo terrorista, algo que persiguen. Este atentado se convirtió en uno de los primeros y más bizarros casos de terrorismo y, aunque no el último que afectó a la ciudad de Nueva York, sí permanece como el más raro de toda la historia de ese país. Número 4. Lo que mora en este puesto llega por el altísimo perfil público de la víctima, quien fue nominada al Oscar en 3 ocasiones. Es raro que las muertes de personas famosas permanezcan impunes o sin resolver. Para añadirle más sal a la herida, la famosísima actriz Natalie Wood fue, durante su vida temprana, pareja de un agente especial del FBI llamado Donald Wilson. El crimen se produjo en el año 1981, cuando ella y su marido, Robert Walken, se encontraban en su yate en las afueras de la isla Catalina. El cuerpo de la actriz apareció flotando boca abajo en el agua a 1 kilómetro de distancia de la embarcación. El primer informe forense concluyó que, la noche de su desaparición, la estrella había estado bebiendo y, probablemente, se resbaló y cayó al agua al intentar subirse a una lancha atada al yate en el que viajaba. Sin embargo, el informe de la autopsia también reveló que Wood tenía moretones en el cuerpo y los brazos, así como una quemadura extraña en el pómulo izquierdo, lo cual complicaba mucho, según los forenses, la teoría del accidente entre comillas. En 2011, 30 años después, la policía de Los Ángeles anunció la reapertura del caso, ya que nuevos testigos habían asegurado que la noche en la que murió la actriz hubo una discusión en el yate. El capitán del barco, Dennis Davern,
cambió su testimonio inicial y declaró que efectivamente había presenciado una pelea entre Wood y su esposo. Robert Wagner, su ya mencionado marido, quien en la actualidad tiene 91 años, admitió en su libro de memorias que esa noche discutió con su esposa, aunque negó tener nada que ver con su muerte. El FBI no pudo llegar a ninguna conclusión. Natalie Wood fue una de las personas más famosas del mundo en vida. Esto se convierte así en el único caso en la historia de estas características que jamás fue resuelto. Uno de los manchones más grandes en la historia del buró, el casi seguro homicidio de Natalie Wood, nominada al Oscar 3 veces, quedó impune. Número 4. Número 3. La razón por la que este caso no ocupa un escaño superior al que ya tiene es simple. El FBI no investigó directamente esto, aunque sí colaboró y apoyó muy de cerca al investigador estrella del mismo, uno de los agentes especiales más famosos de todos los tiempos, Eliot Ness. Por eso podríamos decir que la culpa de no resolver uno de los casos de asesinatos en serie más brutales de la historia no recae exclusivamente en el FBI. El asesino de los torsos de Cleveland es considerado por muchos uno de los primeros asesinos en serie estadounidenses y tiene el récord no solo de haber quedado impune, sino de haber escapado a Eliot Ness y al FBI. Hablamos de un degenerado inenarrable que mató a por lo menos 13 personas cuyos cuerpos desmembró, dejando frecuentemente solo los torsos, o sea, los cuerpos, sin piernas, brazos, ni cabeza. Algunos dicen que sus víctimas pudieron haber sido tantas como 40, si se consideran algunos casos sin resolver en años posteriores. Las masacres de este hombre fueron cometidas entre los años 1935 y 1938. Y de ser verdad que el monstruoso asesino de los torsos siguió su carrera homicida, entonces pudo haber actuado hasta tanto como el año 1950, sin ser rastreado. Se sospecha que las víctimas eran vagabundos o prostitutas. Y digo, se sospecha porque sus identidades nunca fueron determinadas por razones obvias. Todas las víctimas, hombres y mujeres, parecían pertenecer a las clases sociales bajas y eran así presas fáciles en tiempos de la Gran Depresión. El asesino siempre decapitaba a las víctimas. En algunas ocasiones mutilaba los cuerpos y partía los torsos en 2 partes. Solo lograron identificar exitosamente a 3 víctimas. Algunos de los hombres asesinados habían sido enmasculados, es decir, se les extirparon los genitales. El asesino de torsos de Cleveland tiene el oscuro honor de ser un asesino serial que ni la policía ni el FBI pudieron capturar jamás. Número 3. Número 2. De todos los casos no resueltos investigados por el FBI, este quizá es el más famoso. Y es el que muchos expertos del tema, ahí entre la audiencia, o sea, entre ustedes, seguramente estaban esperando.
El asesino del Zodíaco fue uno de los poquísimos asesinos en serie de la historia que logró permanecer impune para siempre. Hablamos de un hombre que acechó el norte del estado de California entre diciembre de 1968 y octubre de 1969. En una carta confesó el asesinato de 37 víctimas. El FBI solo pudo identificar a 7. Solo 2 supervivientes a los ataques del Zodíaco pudieron dar ciertos testimonios. Se estimó que el tipo tendría entre 40 y 50 años de edad, que era blanco, corpulento, de cabello probablemente castaño, y que tenía conocimiento sobre lenguajes cifrados, amén de ser el poseedor de una gran inteligencia. 4 hombres y 3 mujeres, de edades entre los 16 y 29 años, fueron las víctimas identificadas por el FBI. El asesino del Zodíaco desató la cacería humana más grande en la historia de los Estados Unidos. Hubo sospechosos, pero jamás nada certero. Número 2. Número 1. Quizá hayas pensado que muchos de los casos tratados en este top quedaron impunes por el año en que fueron cometidos. La negra anécdota que ocupa el primer lugar, sucedió hace tan poco como el 2001, en plena era de pruebas por ADN y avances tecnológicos. Dicho por el mismísimo FBI, este fue el caso más investigado en la historia del buró. Fue también el ataque bacteriológico más grande en la historia. Batió todos los récords y aún así quedó sin resolver. Poco después de los ataques terroristas del 11 de septiembre, comenzaron a aparecer cartas con anthrax en el correo de Estados Unidos. 5 personas murieron y 17 enfermaron gravemente. La investigación subsiguiente realizada por el FBI ha sido una de las más grandes y complejas en la historia de la aplicación de la ley. En agosto de 2008, funcionarios del Departamento de Justicia anunciaron un gran avance en el caso y publicaron documentos e información que mostraban que estaban a punto de presentarse cargos contra el doctor Bruce Evans, quien se quitó la vida antes de que pudieran aprenderle. 2 años más tarde, el 19 de febrero de 2010, el Departamento de Justicia, el FBI y el Servicio de Inspección Postal de Estados Unidos concluyeron formalmente la investigación sobre los ataques con anthrax de 2001. El grupo de investigaciones, conformado por aproximadamente 30 investigadores de élite de tiempo completo del FBI, del Servicio de Inspección Postal de Estados Unidos, amén de otras agencias encargadas de hacer cumplir la ley, gastaron cientos de miles de horas de trabajo en este caso. Sus esfuerzos implicaron más de 100.000 entrevistas a testigos en diferentes continentes, la ejecución de 80 registros y la recuperación de más de 6.000 elementos de posibles pruebas. Si bien llegó a existir un sospechoso quien esto, en lugar de ser indicio de su culpabilidad, sugiere que fue más bien debido a la enorme presión y acoso que la prensa ejercía sobre él. No solo eso, después de muerto, no encontraron indicio alguno de la culpabilidad de este doctor. Quien sea que haya estado detrás de estos ataques, no solo burló al FBI en pleno siglo XXI, sino a lo más fino, avanzado y profesional de las fuerzas del orden e inteligencia del planeta. El terrorista nacional más grande de la historia de Estados Unidos hoy, 23 años después, sigue estando impune. Este señor, sea quien sea,
superó con creces al temidísimo Una Bomber. Y no escuchas mucho de él en la televisión, puesto que en Estados Unidos las historias que terminan mal no gustan. Número 1. Si el video te gustó, apreciaría mucho que le dieras pulgar arriba y que comentaras algo. ¿Qué crímenes famosos sin resolver se cometieron en tu país? Quiero leerte. Envío un agradecimiento muy grande a KevMicro99, quien fue el que ha dado la idea que dio luz a este top. Te ha hablado Dross y te deseo buenas noches.